Pues vamos a entrar ya de lleno a nuestros temas del día. La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la adición de nuevas fuentes de ingreso para el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, el famoso FEIP, cuyo objetivo es que el país esté preparado para responder financieramente a los vaivenes de la economía, a las sorpresas que se pudieran dar. Sobre todo, este ejercicio se hace de cara a lo que va a ser el nuevo gobierno. Vamos a platicar con Patricia Terrazas, la diputada del Partido Acción Nacional, secretaria de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Diputada, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están, Rogelio, Darío? Pues con el gusto de saludarlos y pues muy bien, aquí en Ciudad de México con un clima de calorcito. Sí, ¿verdad? Sí, sí, Bueno, sí. pues preguntarte, diputada, la opinión respecto de lo que se aprobó, estos nuevos mecanismos de financiamiento, o más que de financiamiento, de fondeo. ¿De qué estamos hablando? Bueno, mira, pues estamos hablando de un contrasentido, porque primero el presidente se gasta los ahorros que ya se venían haciendo para enfrentar contingencias y ahora resulta que quiere tener ahorros para las contingencias que vengan en el futuro. Por eso hablo yo de un contrasentido, porque los hechos dicen que es lo contrario a lo que ha venido haciendo casi en estos últimos 6 años. ¿Qué sucedía? Pues tenía un fondo para la estabilidad de las finanzas de los estados y los municipios. Eso existía, se hizo desde el sexenio de Vicente Fox, desde el 2001, se hace un ahorro y el presidente llegando se lo gasta. O sea, ese es un tema tan importante como que, por ejemplo, se les han disminuido las participaciones a los estados y en consecuencia a los municipios. Los estados y los municipios cada día reciben menos recursos y por lo tanto pues han tenido que enfrentar muchas cosas solos. Entre las cosas que han enfrentado desde los estados y los municipios pues es la salud. Los hospitales de seguridad pública en los estados pues cada vez tienen menores recursos y pues ahí está muy claro los hospitales estatales cómo están. ¿Y qué te digo de la salud en los hospitales federales? ¿Y qué te digo de la pandemia? ¿Cómo se enfrentó? Se enfrentó sin recursos y con una pésima estrategia. Bueno, ¿y a qué vamos con este fondo que dice el presidente que se quiere crear? Lo más contrasentido, lo más difícil que tiene es que es de los ahorros que se tengan del ejercicio del presupuesto. ¿A qué vamos con esto? Pues ¿en qué se va a ahorrar? Se va a ahorrar en el gasto corriente, en lo del día a día y que definitivamente pues ha sido un sexenio de mal gastado. Porque, por ejemplo, si nos vamos a las obras faraónicas del presidente, lejos de ahorrar, pues han costado el doble y ya tocando el triple de lo presupuestado. Pero si nos vamos, por ejemplo, al presupuesto en salud, pues se ha gastado mucho menos, pero ya lo comentamos, o sea, se ha gastado menos, pero ese dinero que se ha gastado de menos es en un perjuicio tremendo a la salud de los mexicanos porque no hay medicamentos, porque no hay tratamientos contra el cáncer. Entonces se va a seguir ahorrando en la salud de los mexicanos que al final del día significan las vidas. Luego también se va a ahorrar, por ejemplo, en el fondo para desastres naturales y veamos, o sea, qué pasó en Acapulco, qué ha pasado con la sequía en todo el país. Si vamos a ahorrar en ese tipo de cosas, pues qué bueno que vamos a tener el dinero guardado y la gente se nos está muriendo o de hambre o está atentando contra la salud de los mexicanos. Eso es para abrir boca de lo que se quiere hacer con ese fondo y por eso se tuvieron nada más 52 votos de diferencia entre los votos a favor y los votos en contra en Cámara de Diputados. Claro. Patricia, ¿y no tendrían que definirse muy bien las reglas para utilizar el Fondo de Estabilidad para de veras causas que lo ameriten y, como tú dices, tener ese guardado para cuando venga una contingencia? Mira, la red... Diputada, ¿ahí nos escuchas?
Sí, perfectamente. Oye, lo que me quedé y espero que nos hayamos quedado donde mismo es en que las reglas del uso de los recursos están perfectamente bien trazadas. Por ejemplo, había el Fondo para Desastres Naturales, que era la regla tan precisa, tan clara, que los recursos bajaban de inmediato en donde existían los desastres. Y en este momento todo está en la Bolsa General de la República, de la Tesorería de la Federación, y esos recursos pues difícilmente los saca si no los autoriza toda la línea de autorizaciones que hay dentro de la burocracia de la Secretaría de Hacienda. Entonces es muy difícil. Pero hay otra cosa que es aún peor que la burocracia de la Secretaría de Hacienda, es lo que el presidente diga, y ya ves que para él la ley no es la ley. Entonces podemos hacer leyes perfectamente claras, perfectamente aplicables, con reglas muy aterrizadas a la realidad. Pero si el presidente un día en la mañanera te sale con que la ley no es la ley, pues también no hay muchas cosas que podamos hacer. Y eso es lo que realmente ha retrasado este país, que no se han respetado las leyes y en muchos de los casos ni la Constitución. Bueno, pero a ver, ya finalmente aprobaron este nuevo FEI. Preguntarte, Así es. diputada, ¿qué Sí. opinan de eh, los nuevos mecanismos de fondeo? Por ejemplo, eh, se van ahora a constituir o nutrir con los ahorros obtenidos en el costo financiero de la deuda pública del gobierno federal y con aportaciones adicionales de activos financieros o títulos de crédito también del sector gubernamental. Así es. Bueno, esa es la intencionalidad, eso es lo que viene en el dictamen que se nos presentó para su aprobación, pero pues todavía hay que esperar de que efectivamente haya ahorros en la deuda. Pero los ahorros en la deuda, cuando tenemos 2 billones de deuda nueva, pues a mí me parece que no va a ser muy halagador el que tengamos ahorros en la deuda. Y bueno, ahorita lo que sí es claro es que ahorita tenemos una deuda menor, por ejemplo, en toda la deuda que tenemos en dólares, porque pues ya ustedes bien lo decían, por ejemplo, el tipo de cambio pues ahorita está en 16.25, pues ese es un ahorro importante, pero pues esperemos que sí se vaya al fondeo, sí esperemos que esos ahorros se vean reflejados para que tengamos un fondo de contingencia y que sí se aplique para las verdaderas contingencias que tiene México. Claro. Patricia, ¿y se tiene alguna información de cuánto quedó en el FEIP después de pues todo lo que le sacaron a lo largo de la administración? Pues ahorita todavía no tenemos los números actualizados porque todavía no transcurre el primer trimestre, el primer trimestre nos lo presentan en abril, que son cuando nos da resultados la Secretaría de Hacienda, pero pues no hemos tenido grandes avances en los ahorros, porque lejos de que se haya ahorrado más, se ha gastado el dinero que tenemos para esos fondos. Pues diputada Patricia Terrazas, secretaria de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados por el Partido Acción Nacional, muchísimas gracias por esta comunicación. Al contrario, estoy a sus órdenes y gracias por abrirnos el espacio para comunicarnos con ustedes. Muy buenas tardes y bueno, pues saludos a Chihuahua, que de allá soy. Así es, saludos a Chihuahua y muy buena tarde. Buenas tardes.